Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube. Soy y estoy súper emocionado / a de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sinceramente ha estado en la boca de todos en las últimas semanas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, si leyeron el título, ya se lo imaginan. Hoy vamos a desvelar un secreto, un misterio que tiene a muchos de nuestros seguidores con la intriga a flor de piel. ¿Dónde están Ande y Kerem? Sí, ustedes lo pidieron y aquí estamos para intentar darles las respuestas que tanto anhelan. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les pido un favor enorme, un pequeño gesto que a nosotros nos significa el mundo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajito y activen la campanita de notificaciones. Así se van a asegurar de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos un montón de sorpresas y contenido exclusivo para ustedes. Y mientras tanto, ¿por qué no ir calentando motores? Caminen por nuestros vídeos anteriores, que seguro encontrarán joyas que les harán pasar un rato increíble. Y ahora sí, vamos al grano. La ausencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin de nuestras pantallas, especialmente después del fenómeno mundial que fue Sen-Kalkapm, ha generado todo tipo de especulaciones. Desde proyectos secretos hasta merecidas pausas, las teorías son tantas como seguidores tenemos. Pero hoy, vamos a intentar separar el grano de la paja y analizar la información que tenemos, basándonos en sus últimas apariciones públicas, declaraciones y, por supuesto, lo que dicen nuestros informantes de confianza. Hande Erçel, el respiro de una estrella y el rumor de un nuevo horizonte internacional. Para empezar, hablemos de Hande Erçel. Después del gran éxito de Sen-Kalkapm, que la consolidó aún más como una de las actrices turcas más queridas a nivel internacional, Hande se tomó un respiro. Y ojo, cuando digo respiro, me refiero a un respiro muy merecido. Ella se dedicó a disfrutar de la vida, a viajar, a pasar tiempo con su familia y amigos, y a enfocarse en proyectos personales que sabemos que tenía en mente. Hemos visto sus viajes a París, su paso por Italia, y cada una de sus apariciones en redes sociales nos mostraba a una Hande radiante, feliz, y sobre todo, recargando energías. Muchos se preguntaban si esta pausa significaba el fin de su carrera o un alejamiento de las telenovelas turcas. Nada más lejos de la realidad. Hande es una profesional muy dedicada y sabemos que siempre está evaluando las mejores oportunidades para seguir creciendo como actriz. Y justo aquí es donde entra la parte emocionante, hay rumores muy fuertes, casi confirmados, sobre un nuevo proyecto. Aunque los detalles son escasos y, como buen secreto, se mantienen bajo llave, se dice que Hande está involucrada en una producción internacional. Así es. Una producción que podría llevarla a explorar nuevos mercados y a trabajar con talentos de diferentes partes del mundo. Esto sería un salto gigantesco en su carrera y, sin duda, algo que sus fans llevamos esperando. ¿Se imaginan a Hande en una serie para alguna plataforma de streaming global? Sería un bombazo. Las redes sociales de Hande, si bien se centraban en su vida personal y sus viajes, también nos daban pequeños destellos de su evolución. Vimos su pasión por el arte, su compromiso con causas benéficas, y una madurez que se reflejaba en cada una de sus publicaciones. Esta pausa no ha sido un vacío, sino un periodo de introspección y preparación. Ha tenido la oportunidad de reconectar consigo misma, de absorber nuevas experiencias y de visualizar los próximos pasos de su carrera. No es de extrañar que, tras el torbellino de fama y el éxito masivo de Sen-Kalkapm, necesitara este tiempo para procesar todo y proyectarse hacia el futuro. La posibilidad de una producción internacional no es solo una noticia emocionante por sí misma, sino que también habla de la evolución del mercado audiovisual turco y del talento de sus actores. Hande, con su carisma y su innegable talento, ha demostrado ser una embajadora perfecta para la industria turca en el escenario global. Proyectos de este calibre no solo impulsan su carrera individual, sino que también abren puertas para otros artistas turcos y solidifican la reputación de Turquía como una potencia en la producción de contenidos de calidad. Los rumores apuntan a que esta producción podría ser algo muy diferente a lo que hemos visto anteriormente, quizás explorando géneros o temáticas que nos sorprendan gratamente. El secretismo que rodea a estos proyectos internacionales es habitual, buscando evitar filtraciones y mantener el factor sorpresa hasta el último momento. Pero la energía que emana de su círculo cercano y las menciones sutiles en la prensa especializada nos dan la confianza para afirmar que algo grande se está cocinando. Kerem Bürsin, el explorador de nuevos territorios y el visionario productor.
Y no podemos dejar de lado a Kerem Bürsin. Él, al igual que Hande, se tomó un tiempo después de la intensidad de Senkalkam. Kerem siempre ha sido conocido por ser un actor que elige sus proyectos con mucho cuidado, buscando roles que lo desafíen y le permitan mostrar su versatilidad. Hemos visto sus incursiones en el mundo del cine independiente, explorando géneros y formatos diferentes. Y además, su faceta como productor también ha ganado mucho peso. Kerem tiene una visión clara de lo que quiere crear y producir, y sabemos que está trabajando en varios proyectos que tienen un enfoque muy innovador. Recientemente se ha rumoreado con fuerza sobre su posible participación en una serie de televisión de gran presupuesto, y no cualquier serie. Se habla de una producción que podría tener un corte más moderno, quizás con elementos de acción o ciencia ficción, algo que sería un cambio interesante para él. Lo que sí está confirmado es que Kerem no se ha quedado quieto. Ha estado muy activo en la creación de contenido, en colaboraciones y en la exploración de nuevas oportunidades. Su presencia en redes sociales, aunque a veces esporádica, siempre genera revuelo. Lo vemos en eventos, en reuniones, y se respira esa energía de alguien que está cocinando algo grande. La labor de Kerem como productor es un aspecto que sus seguidores más fieles valoran enormemente. Él no solo se conforma con ser el rostro delante de la cámara, sino que también tiene la ambición de ser parte de la narrativa desde sus cimientos. Sus incursiones en el cine independiente le han permitido experimentar con lenguajes cinematográficos más arriesgados y explorar historias que quizás no tendrían cabida en producciones más masivas. Esta búsqueda constante de nuevos desafíos es lo que lo hace un artista tan interesante y predeciblemente impredecible. Las especulaciones sobre una serie de gran presupuesto con toques de acción o ciencia ficción son particularmente intrigantes. Kerem ha demostrado tener una presencia magnética en pantalla, y un rol que le permita explorar facetas más intensas o futuristas podría ser un acierto rotundo. Imaginen a Kerem en un mundo distópico, o como un héroe de acción luchando contra las adversidades. El potencial es enorme. Además, su rol como productor le otorga una perspectiva única sobre la industria, y las decisiones que está tomando ahora podrían definir el futuro de su carrera de maneras que aún no podemos imaginar. Ha estado participando activamente en conversaciones y reuniones con diversas productoras, lo que sugiere una estrategia bien pensada para sus próximos movimientos. El anhelo del público, ¿veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo? Ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo veremos juntos a Hande y Kerem? Este es el punto que más intriga a nuestros seguidores y, seamos sinceros, a nosotros también. Después de la química innegable que demostraron en Senkalkam, es natural que el público desee volver a verlos juntos. Y aunque por ahora no hay confirmación oficial de un proyecto conjunto, las esperanzas son altas. Se rumorea que ambos actores están en negociaciones para participar en diferentes proyectos, pero la posibilidad de un reencuentro profesional no se descarta. Algunos de ustedes me han preguntado en comentarios si creo que volverán a trabajar juntos. Y mi respuesta es: todo es posible en el mundo del entretenimiento. Si la oportunidad adecuada se presenta para ambos, y si ambos sienten que es un proyecto que los apasiona y les permite brillar, ¿por qué no? Sin embargo, también es importante entender que Hande y Kerem son profesionales independientes que ahora mismo están enfocados en sus carreras individuales. Han demostrado que pueden triunfar por separado y que su talento trasciende cualquier pareja en pantalla. Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos están activamente trabajando en la industria, preparándose para lo que venga. No están desaparecidos, están en una fase de crecimiento y consolidación de sus carreras, explorando nuevos horizontes y apostando por proyectos que les permitan seguir evolucionando como artistas. Sus pausas no han sido para retirarse, sino para reinventarse y venir con más fuerza. La química entre Hande y Kerem en Senkalkam fue sin duda uno de los pilares de su éxito. Esa chispa en pantalla, esa conexión que traspasaba la pantalla, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Es natural que el público anhele revivir esa magia. Sin embargo, la industria del entretenimiento es dinámica y las oportunidades que se presentan pueden llevar a los actores por caminos diferentes. En este momento cada uno de ellos está enfocándose en consolidar su trayectoria individual. Hande, con la perspectiva de un proyecto internacional, está abriendo un nuevo capítulo en su carrera que la posicionará en un escenario global aún mayor. Kerem, con su visión de productor y su interés por roles desafiantes, está trazando un camino que refleja su ambición artística y su deseo de innovar.
Si bien un reencuentro en pantalla sería un regalo para los fans, también es cierto que ambos han demostrado una capacidad impresionante para brillar en solitario. Consideremos también las dinámicas de la industria. Las negociaciones para proyectos, especialmente los de gran envergadura, pueden ser complejas y prolongadas. Es posible que haya conversaciones preliminares, o incluso proyectos que estuvieron cerca de concretarse pero que por diversas razones, no llegaron a buen puerto. La comunicación entre ellos, a pesar de no compartir un proyecto de manera activa, siempre ha sido respetuosa y cordial, como lo evidencian sus interacciones ocasionales en redes sociales o en eventos públicos. Esto demuestra que, independientemente de su estatus profesional, mantienen una relación de respeto mutuo y aprecio. El contexto global y la era digital, claves para entender su ausencia. Y hablando de su ausencia, hay que reconocer que la forma en que manejan su vida personal y profesional es algo que muchos admiramos. Han logrado mantener un equilibrio, aunque sus vidas públicas siempre generen interés. Entendemos la ansiedad por saber dónde están y qué hacen, pero también es importante respetar su privacidad y el tiempo que dedican a sus proyectos personales y a su desarrollo. Consideremos también las oportunidades que se presentan en el mercado global. Tanto Ande como Kerem tienen un gran reconocimiento internacional. Han participado en eventos internacionales, han sido embajadores de marcas globales y su fama trasciende las fronteras de Turquía. Esto abre un abanico enorme de posibilidades para proyectos que quizás antes no eran tan accesibles. Y es precisamente esta internacionalización la que podría explicar la falta de información concreta sobre sus próximos pasos en Turquía. Por otro lado, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales en la vida de estos artistas. Si bien nos dan un vistazo a sus vidas, también pueden generar mucha presión y expectativas. A veces el silencio que rodea a sus nuevos proyectos es precisamente para poder trabajar con calma, sin la presión del escrutinio constante. Y cuando deciden revelar algo, es porque ya está avanzado y listo para sorprender al público. Las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video y otras, han democratizado el acceso a contenidos de todo el mundo. Esto significa que un actor turco con el talento y el reconocimiento adecuados puede llegar a audiencias masivas en mercados que antes eran inalcanzables. Para Hande y Kerem, que ya cuentan con una base de fans global considerable, estas plataformas representan una oportunidad dorada para expandir aún más su alcance y consolidar su estatus como estrellas internacionales. La comunicación en la era digital también ha cambiado las reglas del juego. Si bien las redes sociales nos acercan a nuestros ídolos, también pueden crear una sensación de inmediatez y exigencia. Los fans ansiosos por novedades a menudo interpretan cualquier periodo de silencio como una ausencia o una pausa indefinida. Sin embargo, es crucial recordar que la vida de un artista no se detiene solo porque no esté en pantalla. Hay un trabajo constante de preparación, de desarrollo de guiones, de audiciones, de entrenamiento y de planificación estratégica que a menudo permanece tras bambalinas. El secreto revelado, trabajo duro y nuevos horizontes. Lo que sí hemos visto son algunas interacciones entre ellos en eventos públicos o a través de redes sociales. Estos momentos siempre son recibidos con mucha alegría por los fans y alimentan las esperanzas de un futuro reencuentro. Pero insisto, cada uno está labrando su propio camino. Hande está explorando facetas artísticas que la enriquecen, y Kerem está apostando por proyectos que lo desafían y lo impulsan a nuevas metas. Así que, para resumir todo esto que hemos hablado, mis queridos amigos, el secreto revelado es que Hande y Kerem no están desaparecidos, están trabajando duro en proyectos que prometen mucho. Hande está inmersa en lo que parece ser una producción internacional que la llevará a conquistar nuevos escenarios, mientras que Kerem está enfocado en proyectos cinematográficos y televisivos innovadores y también en su faceta de productor. La posibilidad de verlos juntos nuevamente es algo que el público anhela, pero por ahora, cada uno está brillando con luz propia en sus respectivas carreras individuales. Lo importante es que siguen activos, creativos y con ganas de seguir regalándonos grandes actuaciones. Sus carreras están en un punto crucial de expansión. Para Hande, una producción internacional representa la culminación de un sueño y una oportunidad para demostrar su talento a una audiencia global. Para Kerem, su faceta como productor y su interés por proyectos audaces sugieren una evolución hacia roles más complejos y una mayor influencia en la creación de contenidos. Ambos están, en esencia, en un proceso de reinvención y crecimiento, lo cual es saludable y emocionante de presenciar.
La paciencia es una virtud, y en el mundo del entretenimiento, a menudo es recompensada con sorpresas aún mayores. Si bien el deseo de verlos juntos es comprensible y válido, también debemos valorar la independencia y la visión individual de cada uno de ellos. Quizás el destino les tenga reservado un reencuentro, o quizás sus caminos individuales los lleven a cimas aún más altas. Lo que es seguro es que su talento y su dedicación al arte seguirán cautivándonos, ya sea por separado o, quién sabe, en un futuro proyecto que logre unir sus fuerzas nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por su paciencia y por su constante interés en la vida y carrera de estos talentosos actores. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, y saber que estamos juntos en esta comunidad que ama las historias y los personajes que nos cautivan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la idea de que Ande trabaje en una producción internacional? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver para Kerem? Y por supuesto, la gran pregunta, ¿creen que volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en pantalla? Déjenme todos sus comentarios, sus teorías y sus deseos en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y útil. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más noticias y sobre todo con mucho más contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima.